El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. El Gato, periódico humorístico, está cumpliendo 80 años. Y hoy hemos querido rendirle un homenaje a su director, a Frisco González, a su padre, popularísimo Pacho Gato, quien fue el fundador de este periódico, que llegó a las más altas esferas de nuestra política nacional. Frisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Mao. Una mano, por favor. Gracias. Gracias por invitarnos al programa y sobre todo, que más que una invitación es un encuentro, porque tú siempre has estado en la casa del Gato. Gracias, Mao. Bueno, dime, ¿por qué tu papá le puso El Gato a este periódico? Bueno, es una pregunta que siempre aparece. Te la resumo. Nos vamos para el año 1933. Cuando Luna estaba muy pequeño, apareció el origen del Gato como periódico se llamó Satanás, pero a las 2-3 ediciones un señor que producía tenía un específico, algo así, con ese nombre, pues se interpuso la acción de reclamo por el nombre y hubo que cambiarlo. Me contaba mi papá que van a la notaría y en el momento ya no llegaban con ningún nombre, y había un amigo cubano, se nos ha perdido el nombre, un amigo de Pacho, y dice: chico, ponle El Gato. Y fue así de algo muy espontáneo, improvisado si tú quieres, y se fue el nombre. No tiene mayores como reflexiones sobre el asunto, sino la frescura de la espontaneidad, El Gato. Bueno, Frisco, ¿por qué le dio a tu papá por hacer periodismo humorístico, que es tan difícil y complicado? Pues eso sí, no sé, eso parece como que viniese, como decían antes ellos, en las venas, ¿no? Ese querer, pues sí, escribir, sacar fotografías, etcétera, pero del mundo de lo picante, de molestar. Yo creo que es un tanto ante la solemnidad que ha tenido, y creo que aún la tiene el ejercicio de la política en nuestro país, ¿no? Realmente es rígida en momentos, protocolaria, y eso pues produce me imagino yo, la intención de ver el lado de la caricatura de eso, ver ese lado oscuro, pero volverlo agradable al mismo tiempo, para mortificar al político, ¿no? Que de todas maneras es un ser público por esencia y se expone, y al exponerse pues permite que lo rasguñen, autoriza, si se quiere, que lo rasguñen. Creo que es como el sentido, ¿no? Ya, sí, me atrevo a decir de filosofía periodística que tiene por esencia el periódico, El Gato. Bueno, Frisco, yo recuerdo que en alguna oportunidad, estando en la presidencia, Carlos Lleras Restrepo se refirió al Gato, diciendo ese pasquín que circula en Cali, El Gato. Sí, nosotros estando en la presidencia, un amigo común, Jair Polanco, sí, el abogado prestante, muy amigo del Gato, a veces hace editoriales, aunque me han pedido que no publique eso, pero debo recordárselo hoy. Me mostró el primer tomo de Crónica de mi propia vida, la extensa autobiografía política, social que hizo Carlos Lleras de sí mismo. En el primer tomo cuenta él, muy joven de abogado, que viene a Cali a un litigio como ejercicio como abogado, y narra que se encontró que vio el periódico El Gato, eso es en el año 37, siglo pasado desde luego,
y añade en la crónica un periódico cuya filosofía nunca compartí, de Carlos Lleras. Entonces Jair me decía, mira, Carlos era desde el inicio, el gato no lo... Pero aparecer en ese volumen, creo que más que un regaño se constituyó pues casi un homenaje. Una distinción. Claro, tú sabes el genio que se mandaba el doctor Carlos, ¿no? Sí, claro. Bueno, Prisco, hubo etapas difíciles, incluso hubo años donde no salió el gato. Sí, no solo difícil en ese sentido, sino de orden político. Más difícil creo fueron, por ejemplo, el periodo del 53 al 57. Estoy hablando del tiempo de la que llamamos en nuestra historia la dictadura militar, donde el periódico, como todos los demás, debían pasar por una censura, el análisis de una censura. Yo muy muchacho, 12, 13 años, iba a la gobernación, al antiguo edificio de la gobernación, a que aprobaran los escritos o los denegaran. Entonces un sello autorizado, censurado. Esa pues una época en ese sentido difícil. Y luego pues la cuestión económica, a veces hubo que saltar matones, pero la constancia del viejo y un poco pues la nuestra, ¿no? Tú apareces ahí, logramos sostener el periódico que para fortuna cumple hoy ya pues sus 80 años. Bueno, Prisco, dime una cosa. Para fortuna pues intelectual, ¿no? Se entiende, no vaya a haber malentendido en eso. ¿Tu papá hacía él solo el periódico o siempre encontró colaboradores? No, eso, papá era más que colaboradores, la complicidad de una cantidad de personas, ¿no? Desde luego muchos fallecidos, unos todavía viven. Puedo dar nombres: Fernán Muñoz, doctor Antonio Curi, Carlosa, un gran poeta, Alfonso Bonilla Aragón, cada año mandaba su escrito, todos con seudónimos, ¿no? Contó con eso, con esas, Felipe Lleras Camargo, en fin. Pero también es el apunte político que aparece con la gente. En la calle te paran, ¿cómo te parece que tal y tal? Y ese el gato lo recibe y lo encuadra pues en escrito. Un poco la gente es la principal, las personas, ¿no? Las principales colaboradores del periódico en ese sentido. Hoy en día por teléfono y por medios virtuales también colaboran. Es decir, es una hechura colectiva de alguna manera. ¿Cómo y dónde se editaba el gato? Pues por estudios pues y referencias directas de mi padre y la gente de la época, es en San Nicolás, ¿no? Las imprentas de San Nicolás, que sigue siendo todavía centro del mundo de la tipografía, ¿no? Entre la más antigua como la más moderna hoy en día, allí en San Nicolás. Y luego aparece una imprenta propia, ¿sí? En San Nicolás, más concretamente en El Hoyo, ¿no? Que es, si San Nicolás es sospechoso, El Hoyo es todavía aún más, no me atrevo a darle el calificativo, y su solo nombre pues lo hace, le da una extraña distinción. Allí estuvo la imprenta, pero la época pues de plomo, ¿no? De linotipo, de la Armada pues literalmente a mano, letra por letra para cada palabra, allí en San Nicolás. Y hoy en día pues tú sabes, todo ha cambiado en ese sentido, para fortuna o no, pero pues hasta tú en la casa puedes hacer ya un periódico, si a bien tienes. Prisco, tú estuviste en París. ¿Cuánto tiempo estuviste en París? A ver, sí, yo alcanzo a estudiar como 2 años y medio de Derecho a Santiago de Cali. Soy pues de alguna manera colega tuyo de universidad, pues truncada, pero estuve. Me voy a Europa, voy a Bélgica, a Lovaina, 1 año. ¿A la Patrice Lumumba? No, Lovaina, a la Universidad Católica de Lovaina. De ahí salgo ahí sí a Alemania, pero Alemania oriental a la época. Estamos en la posguerra, ¿no? La República Democrática Alemana, a la Universidad de Leipzig, la Universidad Carlos Marx de Leipzig, y ahí estoy 3 años. Y luego sí me voy a París y concluyo los estudios de historia en la Universidad de Vincennes en París,
y hasta ahí nos dio la cuerda, ¿no? Ya empezó a jalar el pan de bono y aquí nos tienes. ¿Cuándo te entrega los trastos tu papá? Pues, a ver, yo nazco literalmente encima de una imprenta. Sí, yo jugaba con las tintas del muchacho y fui cajista. Y ahí, en ese mundo me creé. Yo distingo el tamaño del papel al tacto, el gramaje. Nací allí. Pero, y alrededor del asunto del gato, de las tertulias y las hechuras, fui corrector de pruebas ya en bachillerato, pero así como la dirección propiamente hecha, sí, a partir del retorno de Europa, que el viejo me entrega un poco, es la herencia que recibo, muy satisfactoria. Claro que una finca o algo así hubiera sido también interesante recibir como herencia, ¿no? Pero no, me entrega el periódico y hasta ahora pues he tratado de asumir esa especie de irresponsabilidad de sacarlo. ¿Cómo hizo Fanor Luna para estar al lado de los gobernadores y ser uno de los corresponsales del periódico El Gato? Yo recuerdo que los gobernadores de la época lo llamaban a él y le preguntaban: ¿quiénes son los que escriben en El Gato? Hágame el favor y me dice. Porque tú sabes que sí, a veces se hablaba pues duro de los gobernantes de la época. ¿Cómo hizo Fanor para mantener esa clandestinidad? No, pues él decía que iba a averiguar, ¿no? ¿Quién era? Sí, que ya tenía algunas pistas. Sabiendo que era él mismo, ¿no? Entonces, sí. Ahí era un investigador por fuera de toda sospecha, ¿no? Correcto, sí. Entonces, al estar, el que investigaba era quien investiga era el que buscaba a él mismo, pues era difícil que lo llegasen a encontrar, ¿no? Entonces, esa pregunta, esa capacidad de Fanor, yo creo que ya habla como a un concilio ecuménico, ¿no? Sí, Alguien sí. que tenga mucho saber de la mente. Ahora yo te digo una cosa, lo que yo siempre le admiré a Fanor es la capacidad para meterle la frase oportuna a la Sí, no hay uno como él. No hay un pie de foto hecho por Fanor que sea, pues, que no tenga una gracia, ¿no? Mi papá, que era un poco hábil en eso, pero me decía: no, llévele esa foto a Fanor, sí, llévele la idea de lo que queremos, que él se encarga de ponerle un poco la bellaquería. La bellaquería, sí, esa es la palabra correcta. Sí. En el término benévolo del mismo, ¿no? El picante era el preciso, la titulación y el picante, sino honor pues a esa facultad, ¿no? Casi innata pues de Fanor. Hubo momentos donde en Guillenao se hacía El Gato, ahí en el primer piso. No es así, no. En la cuarta, donde funcionó RCN, los pisos de arriba. No, ¿qué época, Mao? Donde reunía, sí, no, tú no estabas, donde reunía Álvaro Mejía López, Ovidio Euse. Sí, ay, por fortuna no estaba en esa época. La envidio, pero mejor por fuera. Sí, no me tocó. Sí, que El Gato era hecho en tertulias. Sí, en tertulias. Eso era, y el acicate no era tanto la enciclopedia como la cerveza y el aguardiente, era el que estimulaba pues la hechura de los sueltos, llamábamos en esa época, ¿no? Y usted no se haga el indiferente, que tenía arte y parte, el doctor Mao, y se lo digo aquí mientras te ve un mundo de gente. Muy buena época, bonita esa, ¿no? Sí, era tertulia, ¿no? Tertulia. La gente, más que ir a escribir, iba a ir a conversar, pues. Y de ahí salía la conversación hecha a papel periódico, ¿no? Hay una anécdota que para mí es inolvidable. El Gato llamaba a Marino Rengifo Salcedo Luz Marino. Sí. El gobernador Luz Marino. Hicieron un acto en Las Vallas y el maestro de ceremonias era Rafael Medina Corrales. Alma bendita, sí. Alma bendita. Cuando llegó el gobernador y entonces Rafael Medina Corrales dijo:
acaba de hacer su aparición el gobernador del departamento, Luz Marino Rengifos. Metió ambas piernas hasta el fondo. Con el humor que tenía, y ese hombre se indignó, ya. El gobernador se indignó porque como le llegaba el gato, él no sabía, porque él estaba recién llegado. Es que hasta donde sé el origen de ese apodo, que el gato tiene ese complicado mérito de haber puesto muchos apodos, Gurropines, otro, etcétera. De Luz Marino, le preguntaba por qué, que es que cuando surja la vida política con fuerza, Marino Rengifo, es el momento en que Luz Marina Zuluaga gana la corona de Miss Universo, y entonces hubo allí una mezcolanza y se fue. Esa manera como la gente decide pues molestarte con un sobrenombre. Sí, pero una metida de piernas de nuestro amigo queridísimo Rafael Corrales. Claro. Y el Herreroa, que fue de Fanorluna cuando vino a la Semenova en el Campeonato Mundial de Baloncesto. Asesino. Sí, puso Herreroa. Muy parecido, ¿sí? Pues claro. Fanor y sus apuntes. Y sus apuntes. No, una satisfactoria, pues, que un periódico se puede hacer así, ¿no? Con tanta soltura y tanta improvisación, no tan acartonado como tú sabes se hacen ahora las bueno, cosas. ¿Por qué las nuevas generaciones no son tan afectas al periodismo humorístico? ¿Qué no pasó? Sé si ya, pues no sé, no sé, siento que hay como dos extremos, ¿no? El acartonado, el solemne, y el otro muy agresivo, ¿no? Muy todo o nada casi. El gato, no sé, recuerdo una expresión que como a título de consejo me dio, te lo nombré ahora, Felipe Lleras Camargo. Me dijo: hombre, González, usted algún día de pronto le toca asumir esta responsabilidad del gato. Le doy un consejo: el gato debe arañar, mas no hacer sangrar. Entonces eso es difícil, te tienes que molestar, no es fácil, ¿no? Entonces es un equilibrio muy difícil, pero ahí yo vi, es quizá la exigencia ética que se ha tenido, que te podemos molestar, se molesta el gato a sí mismo, ¿no? Te puedo contar muchas anécdotas del gato hablando, molestando al mismo gato, pero sin entrar ni a la agresión, ni a la vida privada, ni asuntos de orden de su mundo familiar, etcétera, solo en el escenario de la política. Allí el político asume debe tener la capacidad de resistir ese tipo de molestias. Es más, que algunos la agradecen, que molestame pero sacame en el periódico, ¿no? Es una de las frases que celebramos entonces. De modo que ese ejercicio es difícil, aunque tenemos cronistas pues de altísima categoría que te hacen, pues, Samper Pizano, ¿no? El otro hijo de Ernesto Samper, muy bueno en semana, en humor, ¿no? Sí. Pero sí, no sé. Pero él se le va la mano, ¿no? Sí, exagera, y muy clubman bogotano, de todas maneras, muy más que bogotano, santafereño, ¿no? En fin, esas cosas aristocráticas de ellos, que no las critico, pero tiene ese corte. El gato es un poco, obviamente, más popular, más asequible, más de los distintos estratos sociales. En fin, sería una pregunta pues a meditar, ahí me la llevo para dormir un poco mal también y pensarla. Bueno, Prisco, hubo momentos donde la publicidad que venía del sector público se escaseó. Y hay veces algunos gobernantes decían: no le den más avisos al gato. ¿Recuerdas alguna anécdota sobre el particular? Pues sobre los avisos te puedo contar varias, no tan estrictas así, pero más bien contemos las simpáticas. El primer aviso del gato, de los primeros, don Mariano Ramos, ¿no? Jefe distinguido del Partido Liberal de la época. ¿Pasta en la muñeca? No, Pastas Mariano Ramos. Ah, fue sí, Mariano Ramos. Con su fábrica en San Nicolás. Él, para empacar las pastas alimenticias,
tuvo que importar unas máquinas troqueladoras para hacer las cajas. Entonces se le fue a pedir el aviso sobre las... Dijo, sí, buen comerciante del avispado, dijo, sí les doy un aviso, pero me incluyen 2 promociones, dos propagandas en el mismo texto, en el mismo espacio, por el mismo valor. Entonces decía pastas alimenticias Mariano Ramos, ¿no? Y abajo decía, hacemos cajas de cartón. Entonces acá se enojaron que eso eran 2 avisos, como por uno. Entonces le hicieron una triquiñuela, creo que es que el Loco Navia, hay que atribuirle al Loco Navia muchas pilatunas. El aviso finalmente sale, pastas alimenticias Mariano Ramos, hacemos cajas de cartón, y abajo le pusieron, alimentan más las cajas. Entonces, como supondrás, Mao, pues no. El señor no pagó jamás. No, pues, y papá decía que ahí empezó la viacrucis económico del periódico a partir de ese momento. Y uno va, si cabe el tiempo, porque ese sí fui testigo directo, hoy le pido el aviso a la antigua alcaldía en la 14 con cuarta, calle el edificio Moncaliano, sí, claro. Al tesorero del municipio, y dijo, sí, para un cumpleaños de gato. Yo les cedo la página, ¿no? Les autorizo, me ganaba una comisión desde luego ahí, y dice, pero me lo publican tal cual, me conoce desde luego, señor tesorero, omito el nombre, dice, la tesorería de Cali, ¿no? Felicita al gato en sus tantos años de vida, ¿no? Y congratula especialmente a su director, don Francisco González, ¿no? Y aprovecha esta oportunidad para recordarle tanto a él como a los demás deudores morosos del municipio, se sirva a poner a paz y salvo con él mismo. Entonces tuvo que publicar ese aviso, mata pues la bulla. En fin, hay algo interesante, que el gato también con los avisos podía hacer el lujo de molestar, incluso a quien lo otorgaba, como estás oyendo. En fin, pero que el gobernante dijera que no recuerdo así exactamente, pero pudo haber pasado, sí. Entonces el poder, pues, sabes que se utiliza a veces para ciertos desmanes. Frisco, ¿por qué tu papá edificó la frase aviso mata editorial? Pues esa es tan lapidaria, ¿no? Creo que ella misma lleva su resolución, su porqué está ya ahí explícito. Entonces, era molestando la época, sobre todo el tiempo, que el tiempo, pues, los editoriales siempre estaban, no, había que literalmente cambiar solo el nombre para elogiar al gobernante de turno. Entonces, ese editorial, pues, coayudaba a que la publicidad llegase. Entonces, se decía que en un momento a una publicidad podía, pues, variar un editorial. Una anécdota de Fermán Muñoz con Marino Rengifo, precisamente cuando vino de director, apareció El Pueblo, ¿te acuerdas? Más recién, Felipe Lleras era su director. Hicieron un periódico cero que no circuló para ensayar cómo era el periódico, pero Marino dijo, yo no soy periodista, sí, yo puedo ser de director, pero yo no sé, yo no escribo, pues, yo no soy. ¿Quién sirve para que me dé la mano en esto? Entonces le presentaron a Fernán Muñoz, un cronista turbeño súper hábil. Entonces él dijo, bueno, Fernán, vamos a hacer el editorial de este periódico. Yo, con mucho gusto, metió el papel a la época, ¿no? En la máquina. En la Remington. Editorial. Entonces, el editorial es sobre la política económica del gobierno de López Michelsen, presidente a la época. Entonces arranca Fernando. Entonces, perdón, doctor, ¿usted lo quiere a favor o en contra? Entonces, dependía, pues, no la idiosincrasia y las exposiciones del editorialista, sino de la importancia e interés que hubiese de orden político y comercial al respecto. Y ahí, pues, la historia de que editorial, que publicidad tumba, aviso mata editorial. Aviso mata editorial. Frisco, ¿cuál es la anécdota con Luisé, el caricaturista? Luisé, quien de paso, pues, lo mando a saludar, el palmirano. Él va a ser invitado especialísimo de la reunión que haremos este viernes en la Sociedad de Mejoras Públicas,
para celebrar los 80 años. Es más, hizo la portada de ese periódico, que ya lo verás, y los demás amigos del periódico. Luis él se crió en El Gato, en el sentido profesional, pues, de su oficio y su arte de dibujante. De ahí brinca a Occidente, brinca al país, llegó al Tiempo, ¿no? Fue laureado. Pero la anécdota que me pides entiendo que es cuando llega al país con don Lalo Lloreda como director, él le hace los monos, las caricaturas, y al Tiempo hace con otra firma, Luis en El País, Rigot se firmaba en El Gato. Tú sabes que él dibuja con la derecha y la izquierda, ¿no? Puede cambiar su estilo rápidamente. Entonces, don Lalo parece que le pidió hiciera una caricatura en esas peleas políticas entre los pinistas y los laureanistas a la época, problemas de los amigos conservadores, el hermano Godo que llaman. Don Lalo le pidió una caricatura, parece muy fuerte, contra Laureano Gómez, que Luis se asustó, no era muy, no sé, muy agresiva, y él dijo que él no hacía esa caricatura. Don Lalo entró en furia, sí, entra en furia con Luis y decide hasta echarlo, decide sacarlo del periódico y llama, creo que es a Fano, que trabajaba en El País, y le dice: ve, Fano, tráeme ese caricaturista del Gato, que ese le mide a todo, ¿no? Cuando resulta que era el mismo Luis. Entonces ahí don Lalo tuvo de que las pocas veces que rió don Lalo, pues, tenía dentro el mismo caricaturista. Esa es muy buena esa. Luis se molesta mucho con esa anécdota. No, es que es muy buena, excelente. Excelente, sí. Y cuando le preguntan a mi papá, siguiendo a don Lalo, recién salido, ¿no? A la luz pública El País, mandaron a un periodista como para molestar al que molestaba, que le hiciera preguntas fregadas a Pacho. Entonces el periodista del País en ese reportaje le dice: pero señor Pacho Gato, ¿usted en qué universidad, no? O facultad de periodismo se graduó. Imagínate la pregunta. Entonces Pacho le dice: no, yo me gradué en la misma universidad y en la misma facultad de periodismo donde se graduó don Lalo Lloreda, que tú bien sabes, pues, mucho menos pasado por ese tipo de ejercicios académicos. En fin, las anécdotas son innumerables. Claro, ¿no? Son 80 años. Por favor. Bueno, El Gato salía antes semanalmente. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, uno que es muy difícil, ¿no? Yo no sé cómo hacían. Mira, esta edición que salió este mes de noviembre es la edición 2400. Tú dices esto por 80, yo no sé, te da como 3 gatos al mes. Que por fortuna, y valga no la cuña, sino el reconocimiento, en la biblioteca departamental están casi todos los ejemplares muy queridamente cuidados, y decidimos más bien hacerlo mensual, pero con mayor paginaje. Es que El Gato salieran 8 páginas de cuarto, ¿no? Menor, este es el tamaño. Decimos más bien sacar las 20, 24 páginas mensuales y irnos como a un modelo de revista, ¿no? Entonces esa es la razón. Es que yo no sé cómo hacían cada 8 días, y en linotipo, ¿no? Y en claro. caja, eso es heroico, me parece, ¿ya? De modo que esa es una de las razones. Compendiar más, así en el tiempo sea mensual y no de cada 8 días. O como me dijo un amigo: ¿cómo así que El Gato es un cadapuedario? Un cadapuedario que llega a 80 años, yo no entiendo eso. ¿Cómo han podido durante 80 años? Hola, Frisco. Dime, tú sabes que mucha gente mandaba sus colaboraciones anónimas. ¿Cómo hacían ustedes para hacer esa escogencia? Sí, no, pues allá hicimos una cierta medidas, ¿no? De corte, ya insistamos las éticas, ¿no? En cuanto que el comentario así trayera ese ropaje anónimo, ¿no? Tenía cabida en cuanto que estuviese dentro de esos límites que te digo, la picaresca dentro de lo político, ¿sí?
nada pues que toque linderos pues de otro orden. Esa era la exigencia. Entonces llegaban y por teléfono se llamaban. Había una señora en Buga que cada 8 días había que llamarla y leerle el gato por teléfono, no podía aguantarse. Esa es otra, circulaba en todo el departamento. Sí, todo el departamento llegó a circular. Que vamos a ver si lo... ¿Quién hacía esa distribución? Creo que Vía El País, precisamente. Llevaban El País, el sábado iba el gato, ¿no? Y lo repartían. Tenía esa... Entonces vamos a ver si este año que viene vamos a estar todos vivos, ¿no, Mario? Más faltaba, pues con la ayuda de Dios. Allá pues usted que tiene más palancas por allá, pues sí nos recomienda. Y vamos a hacerlo circular departamentalmente. Es un reto, la gente llama. A la fiesta del viernes que te hablaba ahora, pues vienen amigos de Sevilla, de Tuluá, de Buga, Palmira, ¿no? que dicen que tienen que venir a Cali, ¿no? a hacerse. Ya vamos a remediar eso para mejorar la circulación. Vamos a la primera parada de comerciales y seguiremos en este diálogo con Frisco González, director del periódico humorístico El Gato, quien está cumpliendo 80 años. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Frisco, ¿cómo les fue el 10 de mayo? Sí, hablamos ahora un poco de eso. Bueno, 10 de mayo, a ver, son 3 años creo, sí, del 53 al 57 es la denominada dictadura. Yo te voy a hacer militar. una pregunta complicada. Sí. El Gato siempre fue gobiernista, ¿cómo hizo con la dictadura? Sí, a mí me produce risa. Hay una ironía muy buena. Es gobiernista para poder darse el lujo de molestar al gobierno. Una difícil dialéctica allí. Y es una burla a los periódicos, siempre como referencia al tiempo, que gobiernistas impecables, ¿no? No importa el mandatario, no importa el régimen, allí estuvieron cercanos al mismo. Entonces el Gato decía eso, como hace pues la gran prensa, nosotros más faltaba, no nos podemos quedar atrás y vamos a lamer, ya no elogiaban al primer mandatario en el caso de la dictadura militar, vamos a lamer botas, ¿no? Sin ningún problema, como hacen nuestros amigos de la gran prensa. Ahí estaba la burla implícita. El Gato siempre ha pedido en algún momento el buen lector, ¿no? el que ve el retrócano oculto, ¿no? Entonces, eso del gobiernismo del Gato era una farsa, una manera de burlarse. Sobre el 10 de mayo, precisamente, pues mira, un mes antes de la dictadura, de la caída de la dictadura, quiero decir, militar, de Santa Librada incendiada, ¿no? Estaba en quinto de primaria y alcancé a bajar allá, a las marchas de los estudiantes, pues está censurado el tiempo, salió el intermedio a reemplazar, el espectador, ni se diga, en Cali el relator, censurado, no podían salir. El Gato subsistía,
no le llegó esa orden, que eso fue con orden de que no podían circular más. Sin embargo, Gato esos 2 últimos meses, cada viernes, era como el respiro para leer entre líneas qué pudo haber pasado, ¿no? ¿Qué molestia podría hacerse ese estado de cosas, donde ya la gente estaba en la exaltación pues total contra este gobierno? Te cuento, antes de llegar a ese punto, una anécdota sobre la misma. Después vuelvo, ¿no?, que había que llevar los artículos a que los aprobaran o los rechazaran. Están imprimiendo el Gato un jueves por la noche, ya para salir el viernes, y la máquina quedó mal calibrada y se vino toda la franja de plomo del linotipo y se empasteló, y eso no lo resuelve nadie. Eso habría que volver a hacer y era imposible en el tiempo. Entonces, papá, y meten la primera página, que era un cliché, no hubo problema, el problema era la última, que tenía unos comentarios aprobados por la censura. Entonces, ¿qué hacemos, no? A mano rápido, un titular así a toda la página decía, censurado. Entonces el Gato se censuró a sí mismo y salió eso. Entonces la gente decía, pero hola, ya este gobierno que censura a un gato, si ya esto todo es el colmo. Pero es mentira, eso fue resolviendo un problema de orden, digamos, de impresión. El 10 de mayo, que me preguntas, llegó unos 10 días antes una circular que se mandó a todos los periódicos que aún dejaban circular. Una circular oficial a los periódicos que salían. Le llegó al Gato, firmada por el Ministerio de Gobierno a la época, donde se le decía, se le ordenaba literalmente al periódico salir a favor del gobierno. Yo, muchacho, asistí así a la sala de esa discusión, doctor Curi, que te nombraba, y se decidió no sacar ese viernes el periódico, no ya está una autocensura ya como seria, ¿no? Hecha por los que tenían la responsabilidad, pues mi padre al frente, y la gente que esperaba el periódico dijo, no, ya no salió. El siguiente viernes cae el gobierno, 10 de mayo fue un viernes, Mao. Se hizo un Gato de 4 páginas, a toda velocidad, ¿sí? Y llegando voceadores, existían los voceadores a la época, ¿acuerdas? Compraban ese Gato por 10 centavos y salían, y eso lo vendían por 50, 70. Se agotó el papel, salieron 17.000 ejemplares, era todo el papel que había. Era tal la ansiedad de la gente de tener información, ¿no?, sobre, una vez pasado ya el horror de ese tipo de ejercicio gubernamental, que pues se agotó, como te digo, la existencia del papel en instantes donde pues mal recordar eso, pero fue un hecho histórico, pues se están incendiando el país, se están incendiando el diario El Pacífico, ¿ya? Y la gente allí, esa es una, pues, de anécdotas de nuestra historia tan dura como ha sido, y de alguna manera continúa siendo, ¿ya? Pero allí, pues, a título de anécdota, una menos, un poco más agradable, la de don Jorge Sabasky. Yo la recuerdo mucho. Don Jorge, director del Relator, periódico liberal, por la tarde, vespertino, un hombre muy ilustre. Fue incluso, pudo ser, era presidenciable, decían, por el Partido Liberal. Erudito, francófilo, muy amigo de la cultura francesa. Fue cónsul, entiendo, en Marsella, de Colombia, y regresó con unos manuscritos de Napoleón, inéditos, que aparecieron en ese tiempo, y él logró traerlos, y del francés los tradujo, empezó a traducirlos al castellano, que eran unas como 8 o 9 cartas de amor de Napoleón a Josefina. Entonces él publicitó mucho eso, y dijo, vamos a publicar una carta cada semana en la parte literaria. Tenían suplementos literarios los periódicos, que es otra cosa que se ha acabado, ¿no? Se acabó. Creo que hay muchos, bebimos, ¿no?, y aprendimos cosas de esos, de suplementos del Tiempo, del Espectador, del Relator, en fin. Lo publicaré las cartas de mi propia pluma traducidas en el suplemento del domingo del Relator. Entonces salió la primera, le hizo
una carta pues con ciertas veleidades, obviamente amorosas y un poco íntimas, de Napoleón a Josefina. Tú sabes esos romances cómo fue. Y en el Gato empezaron a contestar esa carta. Entonces Josefina, que el Gato tenía las cartas que Josefina había traducido, las cartas de Josefina a Napoleón, se inventaban ese cuento. Entonces, querido Napo, ¿no? Y empezaban pues con personajes de la época, y entonces la gente, ay carajo, y sale la segunda pues carta, y le responden la segunda también. Entonces la gente empezó a interesarse más, leían las cartas de Napoleón para poder reírse con las respuestas de Josefina. Don Jorge puedo decir una palabra brusca, se emberracó, pues se enojó y tuvo que suspender eso, y nunca le perdonó al Gato que le hubiesen hecho esa charada, pues las respuestas de Josefina a su querido amante Napoleón. Entonces, el Cali pues de entonces. Prisco, ¿hubo algún mandatario que le mandara alguna colaboración al Gato? Sí, entiendo que sí, pues vi a Fanor algunos, como sabes. Y creo que el doctor Alonso, ¿o era Fanor que se hacía pasar por el mandatario? De pronto nos metía esos goles también, ¿no? Sí. Aquí lo manda el gobernador, entonces uno, ya el Gato como era gobiernista, no, pues quiten esos avisos, allí pudiera hasta el contrario, ¿no? Pero Alonso Aragón Quintero, espero que no, aunque yo sé que tu audiencia es imposible impedirlo, pero que esto lo oiga y lo vea Gustavo Álvarez Gardiazabal, ¿no? Como gobernador. Yo creo que más que gobernar es mantener escribiendo en el Gato, conoce cómo es Gustavo. Creo que muchos pasaron, vale la pena echar el recuerdo y consultar a los que creo que saben de eso para hacer esa lista de esos anónimos distinguidos. Dime, ¿hubo algún alcalde o gobernador que se disgustara con el Gato? Creo que previo a la caída de la dictadura militar, Gómez Arenas, no recuerdo el nombre de él, Gómez, ¿te acuerdas que estuvo gobernador Gómez Arenas? La tercera brigada. La tercera brigada. Hubo 2, 3 cosas que no le gustaron y hizo comparecer a mi papá al despacho. Esa escena él me la cuenta, que tipo muy molesto, a pesar de que la embeteaban tanto que se dio cuenta que eso era una burla, ¿me explico? Entonces lo llamó a comparecer. Pacho, sé que él cuando entró a la secretaria le quitó a la secretaria unas tijeras, entonces entró donde Gómez Arenas, señor gobernador, aquí tiene, ¿no? ¿Eso para qué, señor? No, para que le corte las uñas al Gato. Y ahí parece que eso lo hablando un poco. Pero de allí a lo nomás la que te cuento, ¿no? Esa directriz pues nacional pero eso fue para todos los periódicos existentes, de salir a favor. No era un regaño, sino una exigencia pues de ser proclives con lo que estaba sucediendo, que no se hizo desde luego. Después hicieron famosas las fiestas del Gato, incluso hubo una con 4 candidatos presidenciales. No, pues usted, más que mi persona es la suya, la responsable de esos sabrosos aquelarres. Hicimos varios, como no, uno, pues cuando la famosa entrega de la lengua más brava de Cali, ese concurso, que lo gana pues nuestro amigo Jaime Jordán, notario de la época. Vienen 4 candidatos, sí, a la época, pues el doctor Serpa Uribe, que hizo entrega, hay testimonio, menos mal que hay testigos sobre eso, ¿no? Hay fotos. Sí, grabaciones, ¿no? Y damnificados, que entre otras cosas esa lengua, entiendo, Jaime la mantiene, está congelada en un refrigerador en su casa, y uno va, entonces la muestra, como en un museo, muéstrale uno. Entonces, sí, Serpa, Noemí Sanín, Lucho Garzón, el doctor Uribe no perdió el avión, pasó algo, pero sí hubo y la fiesta pues que donde escogimos al más feo de Cali, ¿no? Rubén Darío Valencia. Nuestro amigo Rubén Darío Valencia, pues. Era con tarjetón. Tarjetón, eso. Dicen que ha sido, sí, votamos todos los que estábamos allí, obviamente, con candidatos muy fuertes, ¿no? Claro. No, increíble, eso fue. Pero dicen que esa ha sido quizás la única votación limpia, ¿no? Transparente que se ha hecho en Colombia. Ganada justa ley, ¿no? Así es más, te tengo una casilla, es como noticia. Me dijo Rubén Darío, porque lo voy a invitar al Ágape el viernes, que va a ir, de representación, pues no tanto del Cubo, que es su director, ¿no?
sino también como rey de los feos, que hay circula un documento donde piden que entregue esa corona, que ya no más, que está abusando de ese poder, ¿no? Él dice que no, jamás, porque esa solicitud parece que se la van a elevar al señor procurador, que parece que es especialista en quitar ese tipo de poderes, para quitarle la corona a nuestro amigo Rubén Darío. Él dice que ni pues, imposible. Así que si ese es el caso, él caerá como el rey Luis XVI en Francia, tendría que ser guillotinado para que le quiten su corona. Allá hay una disputa que espero no termine pues ojalá pues con tranquilidad de todas las partes implicadas. Vaya. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con Frisco González, director del periódico humorístico El Gato, que está cumpliendo 80 años. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que en este caso yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. ¿En qué va a consistir el acto de los 80 años del periódico El Gato? Gracias, Mao. Pues vine a invitarte personalmente. Es en la Sociedad de Mejoras Públicas, una casa pues muy representativa de la caleñidad, sea eso lo que fuere. Están invitados pues del señor gobernador y alcalde y nos han confirmado su asistencia. Entiendo que viene el representante de la Cámara, Roosevelt Rodríguez, con una mención de la Cámara de Representantes para el periódico por este esfuerzo de 80 años. Y todos los amigos y amigas del periódico, ¿no? Los más cercanos, llamemos. Vamos a hacer ahí un ágape, vamos a entregar unos diplomas también en el periódico a unos amigos que han ayudado tanto al periódico. Estás incluido, lo puedo hacer público. El reconocimiento del periódico contigo pues es permanente y muy cariñoso, ¿no? Te recordamos siempre. Sé que vas a estar, nos vas a acompañar y pues va a ser un poquito carnavalesco. Hay unos representantes, va a ir Jovita Feijó y Riverita, ¿no? Van a ser los que van a atender a la llegada de tan ilustres personajes. Vamos será lechona, ¿no? El plato por la cuestión navideña, pero como quiera que parece que vendría el doctor Angelino, ¿sí? Y esto comienza a las 7. Algún amigo, no, pues si va Angelino hay que llegar temprano, de pronto la lechona se puede acabar más rápido de lo que hemos calculado. En fin, va a ser una reunión de amigos de la Universidad Libre, la Santiago, en fin, el grupo pues de la cúpula de los bochinchosos del Gato. Qué bueno pues que nos va a acompañar y allí estaremos. ¿Alberto Acosta escribió en El Gato? Sí, yo no traté mucho a Alberto, sé que él estuvo, pues como era una pluma tan, ¿no?
y tan informado, pues. Entiendo que él mandaba también suelto, sí, Alberto, pues. Su colaboración. Como tío, casi todos los... ¿El gato se vendía o se regalaba? Pues, como hoy, miti, ¿no? Es más entre regalo y venta, ¿sí? De los amigos a quienes nos llega prácticamente pues a su oficina, a su casa, y en los puestos principales, ¿no? Se vende. Aunque un amigo, como decía que el gato, ¿por qué se regala y no se vende? No es que el gato está vendido, que siempre también vienen de allá para acá cosas, ¿no? Sí, ese es el sistema pues, económico. De modo que, Mao, te esperamos a la fiesta. Tenemos allí. Claro, allá estaré. Dime una cosa, Frisco. En el cierre, ¿tú jugaste en el América, si acaso la memoria no me es infiel? Sí, Mao, a mucho honor, ¿no? Fui jugador del América en las divisiones inferiores, obviamente. En la época de Mayarino. Fui campeón cuarta, tercera y hasta en segunda alcancé a llegar con maestro Mayarino. Te cuento una anécdota para cerrar ahí. A ver. Pues yo nací en el hoyo, como te dije, de la 17 con segunda, me iba a pie hasta la cancha de la Licorera a entrenar, martes y jueves. Entonces, una cancha que olía a ron y aguardiente, ese era un aroma poco propicia para el ejercicio deportivo, con un agravante, ¿no? Que allá iba a entrenar, ¿sabes quién? Con nosotros, iba Tito Cortés. ¿Jugaba bien al fútbol? Sí, iba a entrenar con nosotros. Un día me demoré, allí hablando, me demoré en llegar a la casa y llegué casi a las 7 de la noche, ya oscuro. Y me dice, ¿para dónde venís vos? Me dice, no, papá, vengo a entrenar fútbol. ¿Cómo así a dónde? No, en la cancha de la Licorera. Ya eso, ¿cómo así que fútbol en la Licorera? Y yo, para salvarme un poco de lo que se vi venir el regaño, pues no, sí, eso es muy... más, entrenó con nosotros Tito Cortés. ¿Cómo así? ¿Tú te acuerdas un poquito de la fama de Tito? Entonces, vos en la Licorera de noche y con Tito Cortés, vos ¿qué es lo que estás metido vos? Me dijo, y ahí vino casi me frustra mi carrera deportiva, pues, esas compañías que parece que no muy buenas según mi papá. Esa es mi fase deportiva. Sí, campeón, doctor. Es más, evitando un gol, sí, el balón me dio en la nariz, me la desvió, sí, no pudieron hacernos ese gol, eso era en el estadio, entre otras cosas. Y pues yo llevo, que quisieron arreglarme, ¿no? Que yo llevo esa condecoración de la América sobre mi propio rostro, digo yo, ahora que estamos tan de capa caída. Y un amigo sí me dijo eso, ¿no? Te decía, ¿y cómo estará de malo de América? Con razón, si ese Frisco jugaba en eso, que pues tan maldito. Pero no, ya saldremos de esa racha. ¿Ninguno de tus hijos heredó la vena periodística? Pues solo tengo uno, David, es abogado de la San Buenaventura, está vinculado a la personería municipal, especializándose pero en nada Pues ahí está haciendo pininos, pero como eso no es empujando, sino no, ni jalando, sino que tienen que salir de la... Vamos a ver si con estos malísimos ejemplos que, como los que te he contado hoy, se anima, ¿no? a seguir. Ojalá. Ahí queda los 3 puntos suspensivos con los que entiendo estamos terminando esta agradable, generosa y recordatoria. Con mucho gusto. No, yo sé, no sé. Entonces te repito, pues. ¿Qué hay de Jardiel, hombre? Bien, sí, trabajando en el colegio con mi hermana, con Gilda, y saludos también de Amparo, pues mi señora que te recuerda y te estima muchísimo, y ya te presentaré al hijo, ¿no? Bueno, allá estaremos. Gracias, en la Sociedad de Mejoras Públicas. Sí. Frente a la Merced. Frente a la iglesia, donde se dio la primera misa en la ciudad, ¿no? Valga recordarlo. Allá estaremos celebrando los 80 años del periódico El Dato. Muy amable, gracias, está muy bien. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.